Pablo a los filipenses, voy a leer a partir del versículo 12, que fue parte de los versículos que vimos la semana pasada, les dice lo siguiente. Es increíble que Dios misericordiosamente haya destinado que podamos estar aquí leyendo y estudiando su palabra. Es un gran honor, un gran privilegio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. Es increíble para mí que alguien enfrentando tal tribulación pueda hablar de gozo. Y realmente lo que Pablo está haciendo aquí es prácticamente viviendo lo que anteriormente le había dicho a los corintios en Corintios capítulo 12, cuando presenta una serie de lo que nosotros pensaríamos que son contrastes, cuando dice, por lo cual, en 2 de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué me gozo? Uno pensaría, me gozo en mi familia, me gozo en mi dinero, me gozo en mi educación, me gozo en mis posesiones. Pero él dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso parece algo totalmente opuesto. Hablar de persecución, de debilidad, de prueba y hablar de gozo no parecería algo de alguien normal. Y claro está, Pablo no era alguien normal. Su mente había sido transformada por el evangelio de salvación. Por lo tanto, como él le dice a los corintios ahí mismo, él solamente busca gloriarse en el evangelio de salvación. La prioridad de su vida, el enfoque de su vida era el progreso del evangelio y no permitía que nada ni nadie, por más amenazador que se viera, le quitara el gozo de su salvación. Y en lugar de ver la prisión como un obstáculo, como algo que lo paraba en el ministerio o que lo iba a tener amedrentado, él lo veía como una oportunidad más para poder predicar ese evangelio, ese mensaje que parecía locura a los que se pierden y proclamar a Cristo como Señor. Me recuerda la historia de un pastor rumano llamado Richard Wurmbrand, quien pasó 14 años preso por predicar el evangelio. Y sus captores perforaron 14 hoyos en su cuerpo, quemaron varias partes de su cuerpo, rompieron varias de sus vértebras. Y él, hablando de su tiempo en prisión, escribió, y lo cito:
cuando estaba solo en mi celda, con mucho frío, hambriento y andrajoso, bailaba lleno de gozo todas las noches. Bailaba lleno de gozo todas las noches. ¿Por qué? Porque aprendiendo de Pablo, él vio su prisión como una plataforma para predicar a Cristo. Y hay testimonios de lo que Dios hizo a través de este hombre en la prisión. Si hay algo que debemos de aprender de los filipenses, si hay algo que debemos aprender de Pablo y de tantos casos en la historia de la iglesia cristiana, es que en lugar de estar quejándonos una y otra vez por nuestras circunstancias, necesitamos consagrarnos a Dios y pedirle que use lo que nos está pasando a nosotros, aun si sufrimos, para el progreso del Evangelio. Yo no sé cuál es tu circunstancia hoy, pero sí yo te puedo decir algo, que si a pesar de tus circunstancias tú elevas los ojos por encima del sol y te consagras a Dios, en lugar de estar quejándote tanto de tu situación, Dios te va a usar como instrumento para el progreso del Evangelio. En lugar de preguntar por qué me tenía que pasar esto, yo te recomiendo que digas: muéstrame, Señor, cómo en medio de mi situación yo mostrar a Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí en estos versículos en Filipenses. Él estaba enfocado en Cristo. El centro de su vida es el Evangelio. Y el gobierno romano, que lo había encadenado 24 horas a un guardia por casi 2 años, no iba a impedir que él continuara trabajando para el progreso del Evangelio. Y como terminó diciendo, y vimos la semana pasada, Pablo pudo predicar y llevar a Cristo aún a los guardias que estaban atados a él. Y estos mismos guardias élite del gobierno romano, por el ejemplo y el testimonio de Pablo, tenían aliento y salían a predicar a Cristo. Ahora, después de anunciar estas buenas nuevas acerca de cómo el evangelio iba progresando a pesar de la circunstancia de Pablo, Pablo empieza a indicar unas diferentes actitudes por las cuales muchos predicaban a Cristo. Y aunque Pablo dibuja una línea de contraste entre estos dos grupos, tiene algo claro de que el problema con ellos no era el mensaje. Él no corrige aquí su teología, no llama a los hermanos a cuidarse, como les dice a los Gálatas, o como dice también aquí en Filipenses capítulo 3, a cuidarse de los perros que enseñan falsamente. Él no ataca su teología, él ataca la actitud que tienen detrás de su predicación. Pues aunque predicaban al parecer a Cristo fielmente, la actitud detrás de esto era una actitud pecaminosa. Porque Pablo, aunque a uno le puede sorprender, en su ministerio terrenal tuvo acusadores, hombres y mujeres que calumniaban al mismo Pablo, como lo tuvo Cristo, que lo veían, se quedaban mirando todo lo que hacían y hablaban en contra de ellos, calumniando, levantando chismes, tratando de afectar su carácter. Y como dice el pastor John MacArthur en su comentario, para un predicador, para un pastor, esta es una de las cosas más devastadoras
que puede pasar. Uno se puede esperar calumnias, chismes de los de fuera. Es algo como de esperarse. La gente no entiende el evangelio, no entiende las iglesias. Ciertamente nos ha dañado que ha habido muchos impostores que han dañado la percepción del evangelio en la sociedad. Y por lo tanto a uno no le asombra el chisme y las calumnias que pueden venir de afuera. Pero es devastador cuando viene desde dentro de la iglesia. No solamente de hermanos que se la pasan mirando y buscando cualquier mancha o pretensión de mancha para acusar a los ministros, pero sobre todo de predicadores, quienes, como Pablo apunta aquí, predican a Cristo, como él dice en el versículo 15, por envidia y contienda. Esta palabra que vemos aquí, para que entendamos un poco, que Pablo utiliza como envidia, según Aristóteles, explicándola en el griego clásico, no solamente habla del deseo de alguien de tener lo que otra persona tiene. No solamente se refiere a eso. Se refiere principalmente del deseo de alguien de que otra persona no tenga lo que tiene. O sea, no se trata de que ellos querían lo que Pablo tenía. Se trata de que ellos no querían que Pablo tuviese lo que tenía. Como decimos en buen dominicano, no querían ni lavar ni prestar la batea. Eso es lo que se refiere la palabra que Pablo utiliza aquí como envidia. Es la misma palabra que Mateo usa para describir la razón detrás por la cual los líderes judíos trataron o entregaron a Cristo, por la cual querían condenar a Cristo. En Mateo capítulo 27, en el versículo 15, hablando de la pregunta de Pilato, o comentando sobre la pregunta de Pilato al pueblo, cuando les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado Cristo? Entonces Mateo hace un comentario diciendo: porque sabía que por envidia le habían entregado, utilizando la misma palabra en el griego. O sea, que le habían entregado no porque querían el ministerio que Jesús tenía, era que no querían que él tuviese ese ministerio. Eso mismo era lo que estaba pasando con Pablo. Y esa misma envidia llevaba a contienda. Porque no solamente era que Pablo no tuviese lo que tenía, pero también afligir a Pablo con la envidia y la contienda que tenían en contra de él. Mira cómo dice en el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y eso es algo que uno no entiende, sobre todo de predicadores. Aquellos quienes decían estar o estaban predicando a Cristo, porque él no está atacando su teología. No era lo que enseñaban que él está atacando, sino la actitud que había detrás de esos predicadores. La envidia y la contienda siempre han sido apareadas por Pablo en sus cartas al considerar las características reprensibles de las personas necias. En Gálatas capítulo 5, versículo 20 y 21, Pablo pone la envidia y la contienda como obras de la carne. En Romanos capítulo 1, versículos 28 y 29, Pablo las ve como evidencia de una mente depravada. A Timoteo, en Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4, Pablo le cita la contienda como un producto de predicar la falsa enseñanza. En Tito capítulo 3, versículo 3, la envidia es puesta como una característica de personas necias. Y más abajo, ahí en Tito capítulo 3,
en los versículos 9 y 11, Pablo mismo recomienda evitar la envidia y la contienda porque es algo sin provecho que llevará a condenación. O sea que cuando estos predicadores estaban tratando de afligir a Pablo, lo que debieron fue, discúlpeme, lo que debieron fue poner su vista en Roma, en pensar a implorar a Dios para que Pablo pudiera salir de prisión. Pero empezaron por envidia a causar contienda, atacando el carácter de Pablo. Él está preso por juicio de Dios. Él está preso y ya no podrá ministrar. Él está preso y lo van a matar, ya no podrá volver. Y claro está, como las visitas a Pablo estaban considerablemente limitadas, ellos tenían mayor tiempo para hablar a los demás hermanos. Sin embargo, y es como Dios actúa cuando nos consagramos a Él, en contraste a la actitud envidiosa de estos predicadores que tenían envidia y causaban contienda, el Señor levanta a un grupo de personas que, a diferencia de ellos, dice Pablo aquí, que predicaban a Cristo de buena voluntad. Buena voluntad, algo que se relaciona con el motivo detrás por el cual alguien está haciendo algo. O sea que esos creyentes que fueron predicados de primera mano por Pablo, al ver a Pablo allí apresado, sabían que él podía estar preso por el evangelio, no estaba preso. Por lo cual, ¿qué hacían? Seguían el ejemplo de Pablo y continuaban obrando por el progreso del evangelio. Lo hacían por buena voluntad, por Pablo, por lo que Dios había hecho en ellos a través del ministerio de Pablo. Sus motivos eran puros. Eso indica la palabra buena voluntad. No tenían egoísmo. Eran agradecidos. Comprendían y agradecían la fidelidad de Pablo de predicar el evangelio. Hermanos, estas mismas actitudes, estas mismas motivaciones prevalecen lamentablemente hoy en día también. Al estudiar la historia de la iglesia, vemos que los principales ataques que la iglesia ha recibido no necesariamente son desde afuera, sino desde dentro, donde muchos con actitud de piedad buscan predicar a Cristo con envidia y con orgullo propio. Algunos simplemente trabajan en la iglesia por celos o por rencor. Otros lo hacen con la esperanza de crear división y disputas. Sin embargo, como lo hizo con los filipenses y como lo ha hecho a través de la historia de la iglesia, Dios siempre levanta una generación que se olvida de lo que está pasando alrededor y mira hacia arriba, independientemente de todo, sabiendo que no se trata de uno o del otro, de que se trata del progreso del evangelio. Y hermanos, es muy fácil perder nuestro enfoque y concentrarnos en aquellos que parecen trabajar en nuestra contra. Y muchas veces pasa que nos sentimos intimidados por aquellos que están planeando en nuestra contra, pero que están supuestamente trabajando en la iglesia. Y solemos dedicar más tiempo a abordar y calmar a los contenciosos que tener comunión con quienes realmente aman a Dios y aman al ministerio. Eso es algo con lo cual, por lo menos la mayoría de predicadores y pastores que yo he podido hablar y viendo el mismo ejemplo de mi padre,
por tantos años, eso es algo que viene con el ministerio y con lo cual uno tiene que estar preparado para no desenfocarse, porque es tan fácil en medio de la contienda y la envidia de alguien que te sorprende, bajar la cabeza y dejar de actuar. Pero lo que vemos a través de la historia de la iglesia es que no se puede bajar la cabeza. Lo que vemos a través de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, que independientemente de las calumnias, independientemente de los ataques personales, por más cerca que nos ataquen, debemos centrarnos en la gloria de Dios. Hay una historia en el libro de Génesis que me gusta mucho, de un joven con 11 hermanos, que era muy amado por su padre, pero muy odiado por sus hermanos. Y sus hermanos, por la envidia que tenían contra él, lo traicionaron y lo vendieron como esclavo para ir a una tierra extranjera. Sin embargo, por el plan divino de Dios, misericordiosamente subió desde la esclavitud hasta una de las posiciones más importantes en toda la tierra. Y luego de muchos años, sin haber visto a sus hermanos, este joven, ya un hombre un tanto adulto que fue José, le dice a sus hermanos una frase que contiene un mensaje muy poderoso en Génesis capítulo 50, versículo 20. José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí. Y no les dijo, aunque podía, los voy a matar, me voy a vengar, me voy a concentrar en ustedes. No, él dijo, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, lo que José le está diciendo es, yo no le guardo rencor. Y está dando testimonio de la realidad de su vida. Él ni siquiera está diciendo, Dios me preservó a mí porque yo soy el ungido de Dios. No. Él no está pensando en términos personales. Él no está viendo un pedazo del pastel. Él está viendo todo el pastel completo. Él dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Que José esté bien, no. Que yo tenga una posición importante, no. Para mantener en vida a mucho pueblo. Se trata del plan general de Dios y no de nosotros mismos. Necesitamos ver por encima de las circunstancias lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros, pero no por nosotros mismos. Por su plan de redención con su pueblo, que es algo mucho mayor que nosotros, mucho mayor que nuestras familias, mucho mayor que nuestras finanzas, mucho mayor que toda nuestra vida. La gloria de Dios. Es por eso que aunque Pablo no da un resumen que puede ser considerado como muy bueno en nuestros días. Él solamente dice que tienen envidia y contienda, que buscan hacerle aflicción. Pero hay algo que Pablo enfatiza y una y otra vez, como lo último que José dijo en Génesis capítulo 50. Y no es Pablo, no es el ministerio de Pablo, no es la iglesia de Pablo lo que él enfatiza. Una y otra vez lo que Pablo más repite en este pasaje es el progreso del evangelio, que el evangelio sea anunciado, que el evangelio sea predicado, que el evangelio sea proclamado. Pablo lo que está diciendo, y mira la respuesta maravillosa que él da en el versículo 18. Luego de presentar eso y la aflicción que tienen en contra de él, como él no está atacando su teología como hace en otras cartas, él dice en el versículo 18, ¿qué pues?
¿qué me importa a mí? ¿Voy yo a perder tiempo en los ataques personales que tengan contra mí? Ya Pablo tenía demasiado. Voy a empezar a pensar en esa gente que me están calumniando. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, que el gozo, la plenitud de Pablo no venía por sus circunstancias. Y ya lo está reflejando doblemente. Mi gozo no viene si yo estoy libre. Pablo dice. Mi gozo no viene si todo está saliendo bien y si todos me quieren. Pablo no dice eso. Mi gozo no viene si yo tengo mucho éxito a nivel personal. Pablo no dice eso. Mi gozo viene, y lo dice doblemente, siempre y cuando Cristo sea anunciado. Ese era el gozo de Pablo. Siempre y cuando Cristo sea predicado. ¿Cuál es el gozo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que te causa ese doble gozo? Y lo que Pablo habla aquí no es una mera felicidad, como la felicidad que nos dan las cosas en la tierra. Él habla de una plenitud, un gozo que se va mucho más allá de lo físico y lo terrenal. Un gozo que mira hacia lo eterno. Por lo tanto, no podía ser perturbado por nada ni nadie en esta tierra. Ese es el gozo que trae la predicación de Cristo a Pablo. Muchas veces vivimos de una manera frustrada, acongojados, sin progresar, porque estamos preocupados o tratando de acumular felicidad, algo pasajero en esta tierra con nuestros propios términos. Mientras no vemos la gran verdad, la gran luz de que Cristo es quien trae gozo eterno a la vida del hombre. De que la gloria de Dios, porque eso es en esencia es lo que Pablo está diciendo aquí. Que la gloria de Dios Padre, es lo que trae gozo eterno a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. ¿Por qué la gloria de Dios? Porque si el evangelio no progresa, Dios no es tan glorificado. Pero a medida como el evangelio progresa más, Dios es más glorificado. A medida como más venían a Cristo, más conocían de Cristo, más se entregaban por completo a Cristo, Dios iba a ser más glorificado en la tierra. Por eso lo principal para Pablo es que Cristo sea predicado, para que Dios sea glorificado. Ahora, ¿qué significa anunciar o predicar a Cristo? Y eso es importante verlo, conocerlo. Porque si es la frase que Pablo más repite en este pasaje, necesitamos saber qué es anunciar y predicar a Cristo. La palabra que él usa aquí, predicar, habla de un heraldo. Alguien que era mandado por un rey con un mensaje oficial de parte del rey y llevaba ese mensaje. Y leía ese mensaje y predicaba, anunciaba el heraldo, el mensaje. La importancia no estaba en el heraldo, en quien daba el mensaje. La importancia estaba en que fue el rey que lo mandó y el mensaje mismo era lo que tenía valor. Por eso, cuando un heraldo se paraba en las plazas, que traía mensaje del rey, todo el mundo venía rápidamente y se congregaba. Y él se subía en algún tipo de plataforma y podía predicar el mensaje que el rey le dio. Eso habla de importancia, eso habla de seriedad, eso hablaba de urgencia.
pues tenían que escuchar al rey y sus decretos y actuar de acuerdo a lo que el rey dijera, porque si no podían ser juzgados. Eso es a lo cual Pablo se refiere. Por eso, al mismo Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, cuando Pablo lo manda a predicar a Cristo, él le dice, le da una encomienda diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. No solamente que predicar a Cristo, pero sabiendo por qué debía predicar a Cristo. Sabiendo que a las almas a las cuales él le iba a predicar, iban a tener cada una que dar juicio delante de Dios. O sea que hay una seriedad en el mensaje. Hay una urgencia en el mensaje. Pablo entendía esa urgencia. Por lo tanto, eso era lo que traía mayor gozo. ¿Y qué predicamos entonces? ¿Qué significa predicar a Cristo? Varias cosas. Número uno, se trata de hablar de la supremacía de Cristo. Pablo y sus encomendados, sus compañeros, habían sido confiados con predicar de Dios a través de Cristo. Ellos no predicaban política, no predicaban positivismo, no se predicaban a ellos mismos. Ellos predicaban a Cristo, que Él es primero sobre toda la creación, que Él es vida, que Él es luz, que Él es soberano, que Él es salvador, que Él es el principio y el fin, que todo fue creado por Él y para Él, que Él es el único camino al Padre, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto era lo que Pablo predicaba de Cristo una y otra vez. El predicar a Cristo incluye predicar la superioridad de Cristo, pero también incluye predicar la exclusividad de Cristo, sobre todo en una sociedad como la que vivimos, que nada es absoluto, que todo es relativo, y en la cual muchos que se dicen llamar predicadores, predican un universalismo. Bueno, todos los caminos te llevan a Roma. En cualquier Dios puede haber salvación. Lo único que tienes que vivir bien, moralmente hablando. Y van desechando una y otra vez la Biblia. Pero predicar a Cristo involucra predicar que Él no es solamente un camino, que Él no es solamente una salida, que Él no es solamente un Dios que te puede llevar al cielo. Involucra predicar que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Mira lo que predicaron los apóstoles en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál nombre es ese? El de Cristo. Eso involucra predicar a Cristo. Hermanos, este Cristo es tan glorioso y perfecto. Es el Dios encarnado, el príncipe de paz, el rey supremo del universo. No es simplemente una doctrina, no es simplemente una moda. Él es todo. Él es el centro en toda su creación. Y a Él debemos predicar. Pero por último, el predicar a Cristo involucra la supremacía de Cristo, la exclusividad de Cristo, pero también predicar la necesidad de Cristo. La necesidad de Cristo. Debemos entender y hacer entender al mundo allá afuera
que somos seres necesitados de Dios, que no merecemos a Dios y que somos incapaces de alcanzarle por nuestras propias fuerzas. Yo sé que se nos dice mucho que debemos empoderarnos y que somos autosuficientes y que todo lo podemos lograr por nosotros mismos, pero no es así. Somos insuficientes, somos inmerecedores. No podemos por nosotros mismos. Si no te has dado cuenta en tu vida hasta ahora, esa es la realidad. Pablo, predicándole a los colosenses, en Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Él es claro y directo: no lo merecemos. Fuera de Cristo estabas sin vida, muerto en tus delitos y pecados, sin esperanza, no eras nadie. Aún dice para sí mismo: todo lo que obtuve fuera de Cristo lo considero como basura, como estiércol. No se trata de que tú eres bueno, tú eres bueno. Lo que yo te voy a dar algo que te va a hacer un chinchín mejor. No se trata de eso. No se trata de que tú eres alguien y que Dios te necesita para llevar a cabo su plan de salvación. No. Se trata de que tú eres nada, que tú eres nadie y que Dios suplió a alguien para que tú puedas ser alguien como Cristo. Eso era lo que Pablo predicaba y en eso era en lo que él se gozaba. No había nada en su vida que causara mayor gozo, mayor bienestar que predicar a Cristo de esa manera. ¿En qué te gozas tú hoy? ¿Cuál es el mayor progreso que buscas en esta tierra? ¿En dónde está el enfoque de tu vida? Piensa si tú pudieras decir como Pablo en esa prisión, que independientemente de lo que el gobierno planeaba en contra de él, que independientemente del falso mensaje que hacían en contra de él estos predicadores, de las calumnias que levantaban en contra de él, que independientemente de la envidia y la contienda, él se gozaba en algo, en que el evangelio progresaba. ¿Podrías tú decir lo mismo siendo reales? ¿Podrías tú decir lo mismo hoy? Es mi deseo, mi anhelo, mi oración a Dios, que Dios pueda hacer de nuestra iglesia, de cada miembro de nuestra iglesia, de cada líder, de cada pastor, que el centro y gozo de su alma sea Cristo. Que lo que proclamemos, que lo que anunciemos sea Cristo y solo Cristo. Que Él sea el contenido, el centro, la vida de toda nuestra iglesia. En Hechos capítulo 5, versículo 42, describiendo Lucas a la iglesia primitiva, dijo de ella lo siguiente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando el joven Charles Spurgeon predicó su primer sermón en el tabernáculo metropolitano en Inglaterra, que recién lo habían construido justamente por las miles de personas que él aglomeraba con su predicación, él se paró y leyó este texto, indicando que si alguien lo conocía,
y alguien oraba por él, su ministerio y su iglesia, esto debía ser la característica principal que él buscara, que todos los días predicaban a Cristo. Yo le imploro a Dios que esa sea la característica principal de nosotros como iglesia, que nos enfoquemos totalmente en Cristo.